Excelente. Hola, pues muy buenos días a todos para empezar. Hoy lunes 22 de septiembre, no es cierto, 25 de septiembre, perdón. Lunes 25 de septiembre, vamos a iniciar nuestra sesión de la proyección semanal. Vamos a analizar los distintos posibles escenarios que podemos esperar para esta semana. Empezando con el par GBP USD, saben que ahorita es mi favorito, el par que estoy operando. Y también vamos a ver algunos otros pares más. Si gustan que igual hagamos la proyección semanal de algún par en específico, que no sea este o los que llegamos a ver, pónganmelo por ahí en el chat. Y de igual forma, cualquier duda que lleguen a tener, este de cualquier concepto que quieran profundizar, aprovechen, esta es la oportunidad, cada una de las clases que tenemos en vivo, justamente es para que puedan aprovechar tanto, bueno, ahorita vamos a ver el análisis, proyección semanal, pero si tienen alguna duda, también háganmelo saber, que con mucho gusto voy a resolverla. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar. Igual quería preguntarles, ¿qué les pareció? No sé si estuvieron en las últimas dos sesiones o si ya vieron las grabaciones, porque subí las últimas 2 semanas. Las subí, las anteriores, que igual están muy buenas, aunque sí duraron demasiado. Voy a procurar en la medida de lo posible, siempre, yo sé que, bueno, no sé si ya han tomado clases conmigo anteriormente, pero los que me conocen saben que yo me puedo alargar 1, 2, 3 horas y no paramos, ¿verdad? Pero sí, voy a ponerme es una de mis metas, ¿no? Dar clases realmente de 1 hora, porque luego sí me emociono muchísimo. Y sobre todo para los que ven la grabación, pues un poquito pesado, ¿no? Si de por sí a veces no se pueden conectar a la sesión en vivo y luego imagínate, tienes 4 sesiones de 3 horas, ya son 12 sesiones, ¿no? Perdón, 12 horas de sesión, entonces pues sí está un poquitito pesado. Así que dice, muy buenas las grabaciones. Qué bueno que les han servido. Voy a iniciar con unas anotaciones que son prácticamente los fundamentos que vamos a utilizar, o sí, los fundamentos que utilizamos para analizar. Ya los hemos mencionado bueno, tocamos este tema en las primeras clases. Fundamentos para, fundamentos para analizar, ¿ok? Vamos a utilizar, hemos visto dentro de estos fundamentos. Ahí están, fundamentos. Entonces, número 1, estructura de mercado. Estructura, vamos a poner la estructura definida por highs and lows. Vamos a colocarlo así de esta forma. Estructura definida por highs and lows. Ajá, ¿por qué? Recuerden que los high, bueno, más bien los altos y bajos son los que nos van a determinar si nuestra tendencia o la estructura es alcista o bajista. Y esto nos interesa porque precisamente una vez que nosotros detectamos la tendencia que tiene el mercado, sabemos hacia dónde vamos a buscar nuestras operaciones, ya sea compra o venta. Entonces, por eso es importante tener bien definido el tema de highs and lows. Además, acuérdense que los altos y bajos que se van generando durante el día y durante las sesiones también son indicios que nos sirven tanto para buscar puntos de entrada como posibles puntos de take profit, porque el precio siempre se va moviendo entre rangos de altos y bajos. Entonces, una vez que detectamos el rango en el cual está el precio, vamos a poder encontrar muy buenas entradas y muy buenos puntos de take profit. Entonces, estructura definida por highs and lows. Vamos a utilizar también vamos a poderle modelos de entrada. Ajá. Y dentro de los modelos de entrada, voy a colocar ahí las figuritas del money. Así las bauticé, las famosas figuritas del money, porque es ahí donde está ahora sí que el billete, ¿no? Con estas figuras son las entradas con las que vamos a, este, a colocar nuestras operaciones y pues es ahí donde va a estar el billete. Si ganamos, vamos a tener ahí buenos rendimientos. Si perdemos, digo, también es parte pero ahí están nuestras figuras. ¿Qué otro concepto utilizamos? El concepto del FIBO. Voy a ponerlo antes de modelos de entrada. Estructura, ya vimos estructura. Vamos a ver. mm, 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 Fibonacci.
Vimos también el Power of Three, que sería acumulación, manipulación y distribución, o el AMD. Y recordamos que estas tres fases suceden en las kill zones, ¿no? También vamos a agregar por ahí también kill zones. Prácticamente estos forman parte de nuestros fundamentos de entrada. ¿Y por qué le pongo fundamentos de entrada? Porque antes de analizar, vamos más bien no antes de analizar, durante nuestro análisis, antes de colocar una posición, vamos a buscar primero o pasar por estos fundamentos, ¿no? Definimos la estructura definida por altos y bajos, ahí lo vamos a buscar en la acción de Londres. El tema de Fibonacci es súper importante, ya saben que todo retroceso, todo impulso tiene su respectivo retroceso o en temas de oferta y demanda, cuando un precio, el precio de cualquier activo, de cualquier instrumento financiero, llámese alguna divisa, acciones, commodities, cualquier instrumento financiero que se opera dentro del mercado y que tiene una cotización de este tipo en el gráfico, podemos, con el Fibonacci, sabemos que cuando se genera un desequilibrio en el precio, que es un impulso fuerte, provoca ya sea nuevas zonas de oferta o zonas de demanda. Todo movimiento fuerte tiene que tener su respectivo descuento, le llaman descuento, o que es prácticamente el retroceso. Descuento porque precisamente cuando un precio tiene, digamos, sube de valor, ¿no? Sube de valor, no puede estar subiendo todo el tiempo. Tiene que haber un respectivo descuento, que es este retroceso para que siga, continúe con la tendencia alcista de una siguiente proyección y obviamente un nuevo punto de entrada. Recuerden que debe haber un equilibrio en el mercado entre compradores y vendedores y entonces el mercado no todo el tiempo puede estar bajando, no todo el tiempo puede estar subiendo y el conocer hacia dónde se van los desequilibrios nos va a dar muchos indicios de dónde va el precio. Va, el Power of Three, bueno, ya lo conocemos. Pregunta más bien, ¿alguno de ustedes tiene dudas respecto a estos fundamentos que vamos a ver? Si no tienen dudas con estos fundamentos, entonces los quitamos de aquí y ahora sí vámonos al análisis. Aquí en el GBP USD tengo marcadas, más bien tengo marcados los últimos altos. Ahí está por ahí el high, habíamos hablado que este es el high of the week o el alto de la semana, porque la semana pasada que arrancó, aquí está la apertura de la semana pasada, de hecho ahorita vamos a marcar también la apertura de este día, más bien de esta semana, aquí está nuestra apertura, el domingo 24 de septiembre. El día de ayer el mercado abrió en este punto. Ajá. La semana pasada el mercado nos había, dentro de este marco temporal, miren, inicia aquí la semana anterior y genera este alto. Inició una pequeña consolidación, pero este es nuestro high of the week. ¿Y por qué es importante tener en cuenta cuál es el high of the week? Porque si el mercado nos da un cambio, ahorita se encuentra bajista, ahorita realmente el mercado está bajista, está en un punto interesante de cambio de dirección y si lo llega a hacer, entonces justamente estos puntos de high of the week nos van a servir como, es una zona interesante de venta y ¿por qué lo vemos así? Una zona interesante de venta, ya que a partir de ese punto, de este high of the week, podemos observar cómo se generó un desequilibrio en el mercado. Eh, una esta vela de alto volumen, por ejemplo, después de este alto tenemos un patrón bastante interesante, no solamente conformado por esta vela de alto volumen, sino más bien si encerramos todas las velas anteriores, las últimas velas antes de ese cambio, ahí tenemos un patrón interesante. ¿Por qué? Ya que el mercado primero genera un break, vean cómo dentro de este movimiento tenemos varias confirmaciones de esta caída. Hay un break of structure de este bajo, después de que el mercado viene en consolidación, hay un break of structure, pasa por una zona igual de un rango de la sesión asiática, este fue el rango de Asia, en Londres hay una pequeña manipulación, dirección del precio, y aquí hay una entrada en venta muy interesante. El mercado comienza a caer y genera este desequilibrio.
vemos cómo incluso se ve una expansiva sin necesidad de bajar de temporalidad, así como estamos en una hora, vemos cómo viene un impulso, pequeño retroceso, impulso dándonos una expansiva en el alto anterior, fue a buscar el alto anterior y después da una caída. De hecho, ahí se ve perfectamente la M con el pico más grande de la expansiva y viene la caída. Entonces, esta caída viene a generarnos un desequilibrio en el precio. Aquí se ve la vela de alto volumen. Entonces, si se dan cuenta, este imbalance no ha sido cubierto. Ha venido bajando, 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 bajando y no ha sido cubierto. Quiere decir que ese es un muy buen punto objetivo, el cual el precio va a rellenar en algún momento y ese va a ser un punto que nos va a interesar si llegamos a comprar, tanto para poner nuestro take profit como para una posible venta, porque al ser una zona de reacción, recuerden, más bien todos los altos y bajos, los highs and lows, por eso los primeros fundamentos que vimos son las estructuras que nos generan los altos y bajos. Todos los altos y bajos por sí mismos son zonas de reacción, porque cualquier alto o cualquier bajo es un nivel de soporte, un nivel de resistencia, y su principio es que cuando el precio toca, por ejemplo, un soporte, va a dar un impulso hacia arriba si es que se respeta ese nivel de soporte, si es lo suficientemente fuerte para que el precio no lo rompa, va a tender a rebotar. Caso contrario, si se encuentra en una resistencia, sabemos que el precio en este caso, a hacer el movimiento contrario, va a rebotar, pero hacia abajo, ¿no? Ese es el principio de la resistencia. Por eso, todos nuestros niveles que marcamos de highs and lows nos van a servir. En este caso, si detectamos la compra, un punto objetivo take profit y una zona de reacción interesante para buscar un patrón en venta. Un detalle que quiero marcarles, todas nuestras zonas de reacción, absolutamente todas, voy a hacer un pequeño dibujo acá, todas nuestras zonas de reacción, si nos encontramos una zona de resistencia o una zona de soporte, van a tener confirmación de entrada. Ajá, por eso nuestros entry models son importantes y es aquí donde entran en juego. Vamos a tener prácticamente 4 entry models posibles. Ajá, ¿cuáles serían nuestros 4 entry models posibles? Que en la zona de reacción, si el precio reacciona con un impulso fuerte, aquí también podremos detectar un pequeño break of structure dentro de la temporalidad anterior, pero nos va a dar una figurita del money, la primera figurita del money, que es la del retroceso profundo. Este sería este, nuestro primer escenario de venta, ajá, en este modelo. Podemos encontrarnos también con una expansiva, ajá, la expansiva, detalle para que la puedan detectar. Cuando tenemos ya una zona de reacción definida, que en este caso es esta zona amarilla, digamos que tenemos aquí una resistencia o este es un order block el cual esperamos, ¿no? Un imbalance, por ejemplo. La expansiva es muy fácil de detectarla porque se perfila antes de llegar a la zona de reacción. ¿Y de qué forma? El mercado viene con impulso o con tendencia alcista, ¿no? Entonces, antes de llegar a esta zona de reacción, hay un pequeño retroceso. Y después del retroceso viene un impulso fuerte. De hecho, esta es una de las señales de la expansiva, el impulso fuerte que viene seguido del retroceso. La verdad es que las expansivas son muy, no sé si claras es la palabra correcta, son muy, nos podemos anticipar porque dan mucha señal las expansivas antes de que sucedan. Es más, así rapidito, en esta expansiva que se dio en el High of the Week, podemos ver justo el ejemplo que acabamos de marcar. Miren, tenemos un alto en cuestión, ¿no? Una zona de reacción en cuestión que es esta resistencia. Voy a marcar toda la mecha de este alto y observamos cómo justamente el precio, antes de llegar a la zona de resistencia o a la zona de este alto, ese High of the Week, de hecho el alto de la semana se generó desde el día martes, y aquí se perfila perfectamente la expansiva y quiero que noten el impulso al cual les hacía referencia. Hay un pequeño retroceso y el impulso, este impulso es muy claro porque el impulso prácticamente rompe el alto anterior y se va directo a nuestra zona de interés o a nuestra zona de reacción, dándonos precisamente la figura de la expansiva. ¿Ok? Entonces, una vez que se genera la expansiva, vemos cómo toca nuestra zona o el punto de referencia institucional anterior. Recuerden que prácticamente aquí se rompe un alto, es una manipulación de un high, ¿no? Una manipulación de un alto. ¿Y por qué decimos manipulación? Porque primero se rompe, ajá, dándonos aparentemente dirección, y aquí podría llegar a confundirlos. Recordamos el tema del break of structure, ¿no? Cualquier break of structure
nos está indicando una dirección. Entonces aquí podrían confundirse si todavía no tienen bien dominado. Dicen, bueno, ¿por qué el mercado, si aquí rompió alcista, no buscar una compra? En teoría deberíamos hacer eso, ¿no? Si rompió alcista, quiere decir que la dirección es alcista, viene aquí un posible retroceso y nuestra base, nuestra zona de compra sería el último order block, la última vela bajista antes de ese movimiento alcista, que sería este. Pero, ¿qué sucedió? Que este boss este modelo se dio dentro de una zona de reacción de venta, además de que tenemos en el pasado toda una historia. O sea, no solamente nos podemos basar en que aquí rompió hacia arriba, sino tenemos que ver en qué rango se encuentra el precio, y de hecho tenemos todos los indicios para que eso haya sido una venta, ¿no? Tenemos el break of structure del bajo anterior, del rango asiático. Habíamos visto en la sesión de backtesting anterior cómo antes de Londres se hizo esta manipulación. Londres marca dirección y prácticamente este fue un reversal, ¿no? Entonces, a pesar de que en la teoría, ¿no? Sabemos que si hay un break of structure, buscamos la posible compra, pero en este caso, en este específico de este escenario, no es así por todas las características que ya vimos anteriores en el pasado de la gráfica. Además de que lo que se supone que debe haberse respetado como order block, aquí para comprar, se convirtió en breaker, ¿no? Ya habíamos también hablado el concepto del breaker, que es el order block que no se respetó, que se rompió y que entonces, una vez roto, después de que el mercado lo rompe, hay un respectivo retroceso y ese order block se convierte entonces ahora en un punto de entrada. Entonces ahí tenemos dos entradas, la primera de la expansiva y la que se dio después de que se haya roto ese último bajo. ¿Ok? Entonces ese es el ejemplo que quería darles de la expansiva. Ya regresamos ahora sí a nuestros dibujitos de acá, que son los posibles escenarios que vamos a encontrar cuando busquemos entradas. Entonces, nuestra retroceso profundo, nuestra expansiva, y también, más bien, los otros dos serían los modelos de compra, ¿no? Caso contrario, aquí podemos encontrar que el precio llega a nuestra zona de reacción y una vez que llega, rebota con fuerza, y ese rebote con fuerza nos va a dar nuestra siguiente reentrada, que es la figurita del money de retroceso profundo, en este caso en compra. O bien la expansiva de compra, que de igual forma, cuando el precio está a punto de llegar a nuestra zona de soporte o de interés, hace un pequeño retroceso, hay un impulso fuerte que después genera un reversal. Dentro de las entradas que más me gustan la mayoría son estas, porque cuando encontramos los reversal, o sea, son movimientos de cambio de dirección bastante fuertes, casi sin retroceso a veces se va directo a nuestro take profit. Sin embargo, no son tan comunes. Han podido, si ya hicieron backtesting, se han podido dar cuenta que las expansivas realmente no todo el tiempo se dan. Por eso, el hecho de conocer nuestros modelos de entrada nos va a permitir operar cualquier escenario. De hecho, este modelo del retroceso profundo, específicamente el del RP, creo que es el más común, porque este modelo de retroceso profundo aplica para cualquier figura chartista del mercado. Nosotros ahorita, ya con los conceptos que agregamos de trading, o más bien los conceptos institucionales, luego me decían, bueno, ahí el otro día, con una de las capturas que subí de los análisis, me preguntaban si había cambiado de estrategia, ¿no? Realmente, en esencia, mi estrategia no ha cambiado. Sigo utilizando las mismas figuras del money, solamente que ahora ya sabemos lo que hay detrás de cada uno de estos movimientos. Antes solamente buscábamos soportes, resistencias, zonas de reacción y figuritas del money, ¿no? Pero ahora ya sabemos toda la teoría que hay detrás de cada uno de estos movimientos. Sabemos que aquí hay movimientos, por ejemplo, de manipulación, vienen precedidos de movimientos de acumulación en Asia, por ejemplo. En el rango de Asia podemos esperarnos a una acumulación, y probablemente, si esto se da en las Killzone, que ya vimos que son los traslapes de sesiones, eso es importantísimo, porque esa teoría nos sirve demasiado, porque justamente en cada Killzone, en cada apertura de sesión, vienen movimientos importantes. Entonces, si nosotros sabemos detectar la fase de acumulación, la fase de manipulación y la fase de distribución, que es en donde nos interesa entrar, la distribución es donde se generan los movimientos fuertes del mercado. Entonces, nos ha dado mucha más claridad, ¿no? Entonces, no es que haya cambiado la estrategia, más bien le agregamos, cada vez tenemos más herramientas de análisis, y eso nos aumenta muchísimo la efectividad. Entonces, estos son nuestros patrones de nuestras figuritas de entrada. Nada más quería hacer una, un repaso, ¿no? Ya saben que hacemos el repaso para que sepamos qué es lo que vamos a buscar. Y ahora sí, vámonos a nuestra proyección
semanal. ¿Les parece si voy a borrar todo para que puedan ver cómo se inicia un análisis desde cero? Va, ya tenía por allá analizado, pero vamos a arrancar con nuestro análisis de cero. Si no tenían hecho un análisis o definido sus saltos anteriores, vamos a detectar la apertura de la semana anterior. Es importante detectar la apertura de la semana anterior. Miren, el domingo 17 de septiembre fue nuestra apertura anterior y la apertura de la semana actual, que sería aquí, domingo 24. Ahí está, nuestra apertura de esta semana. Y ahora sí, ¿por qué vamos a identificar las aperturas de tanto la semana como la anterior? Porque nos interesa detectar los high of the week. En este caso, ¿cuál es el high of the week? Aquí están nuestros high of the week. Son los puntos más altos de la semana. Tenemos dos. Aquí está nuestro high y nuestro low of the week. También vamos a marcarlo. ¿Cuál fue el bajo de la semana? El low of the week. Y aquí viene algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya pudimos ver que nuestro alto de la semana, más bien nuestro bajo de la semana, ya fue roto. Vemos cómo el precio del domingo, aquí viene la apertura del día domingo, inicia con pequeña consolidación. Y vámonos ahora sí a ver el primer Londres de lunes. Recuerdan que los días lunes, y ya les había dicho, y eso es algo interesantísimo que pueden aplicar a su trading. Normalmente de domingo a lunes, hay ocasiones en que desde el domingo se dan muy buenas entradas y es importante que inicien a analizar desde el día domingo a la apertura del mercado su gráfica, porque hay veces que se dan entradas muy buenas en el mercado, pero en un gran porcentaje de los días domingos y lunes no hay tanta operación, no hay tanto volumen de operación. Vemos como el inicio de apertura de la semana anterior inició con bastante indecisión y no fue hasta Londres del siguiente día, y es más, hasta el día miércoles, porque tenemos aquí Londres del día lunes, Londres del día martes y hasta prácticamente tanto Londres como Nueva York del día miércoles fue donde se dio el movimiento fuerte, pero pasó por una fase de acumulación, que sí hay entradas chiquititas por ahí. Ya vemos esta, por ejemplo, la del Londres anterior. Al haber salido del rango, se va a buscar un punto de referencia institucional anterior y dio una muy buena, una caídita en venta, anticipándose, o más bien antes de la caída de la noticia, fue una caída como de 80 pips, igual es muy buena, pero no hay tanto volumen. Entonces vemos como en la apertura de este día domingo también el mercado inicia con consolidación e incluso si hubo una entrada por ahí en Londres o previa a la sesión de Nueva York, un poquito antes de la sesión de Nueva York, por ahí de las 6, 5 de la mañana, eh, porque miren, el precio sale del rango asiático, aquí está nuestro rango de Asia, y vemos cómo en el momento en que se genera el boss de este rango, el break of structure de este rango, vamos a hacer nuestro ejercicio de, de velas. ¿Recuerdan? Desde este alto, vemos cómo el mercado hace un impulso, dos velas bajistas, luego viene una vela de retroceso de color negro y posteriormente el impulso que nos genera el boss del rango, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí como referencia el impulso que generó el rompimiento, luego viene el respectivo retroceso y vemos cómo ese retroceso llega a la velita. Estas velitas son order blocks, las velas de retroceso son order blocks muy fuertes. Cuando nos encontramos velas de retroceso en medio de un movimiento en medio de un movimiento bajista fuerte, normalmente es una sola vela, ¿eh? Las velas de retroceso normalmente son una. Podemos encontrarnos retrocesos un poquito más correctivos, y por correctivo me refiero a que haga este tipo o sea, hay un impulso y que hay algo así, miren, retroceso y normalmente se ve con varias velas y luego una caída. Pero específicamente cuando hay una vela, o sea, viene un impulso, un pequeño retroceso y luego un impulso fuerte, estas velas que el precio deja son order blocks. Recuerden que order block, o sea, es una palabra en inglés, es bloque de órdenes. Justamente es un bloque de órdenes que genera un desequilibrio en el precio
con un movimiento impulsivo, ya sea alcista o bajista. En este caso, el movimiento impulsivo fue bajista, pero partió desde aquí. Por eso una vez que detectamos miren, una vez que detectamos el BOS, nos sirve como punto de entrada. Y si lo medimos con FIBO, vamos a obtener dos mediciones. La medición del impulso real de donde partió este BOS, que sería a partir de ese retroceso, tomamos nuestra herramienta de FIBO y podemos medir del punto alto al punto más bajo. Vamos a ver qué distancia ha retrocedido. Aquí claramente ya a simple vista se ve que ha de haber retrocedido como por ahí al 89%. Justamente, miren, aquí está el 89% en confluencia con el fair value de este order block. Aquí quiero hacer un énfasis. A veces, ya hemos hablado acerca del tema del FIBO, cómo los niveles importantes son 70 y 79% es nuestra zona más fuerte, ¿no? Pueden colocar incluso órdenes pendientes desde el 70%. Sin embargo, cuando tenemos dentro de nuestro análisis, nos damos cuenta que, que hay velas como este order block aquí, tenemos que hacer una confluencia entre el FIBO y nuestras zonas de order blocks. Ajá. ¿A qué me refiero? Si estoy viendo que dentro de este retroceso, ajá, sí, la zona del 70 y 79% es importante, pero esta zona, miren cómo está muy cercana. Aquí hay un imbalance, aquí se ve prácticamente el imbalance que genera esta vela, y antes del imbalance tenemos nuestro order block, y dentro de nuestro order block el fair value está exactamente en confluencia con el 89%. Entonces esos son indicios muy buenos de que el precio ahí probablemente pueda rebotar y hacer esa confluencia entre el nivel de FIBO con el fair value del order block. Ajá. Por eso ahí llegó exactamente el 89. Esto hubiera sido una bonita entrada en venta. Y ojo, si no se desvelaron en Londres, o sea, no realmente a veces tenemos que estar desvelados. Miren, aquí Londres inició aquí fue la 1 y en Londres se aventó todo esto. Para que no se hayan tenido que esperar casi 5 horas, porque la entrada exactamente se dio a las 5. Una vez que ustedes detecten el precio, el rompimiento, ajá, ya detecté mi voz, ¿no? Mi, mi break of structure. Era únicamente cuestión de esperar a ver que el precio, bueno, aquí hasta las 3 casi empezó el retroceso, pero una vez que se detectó el BOS y sabiendo de dónde partió ese impulso que generó el rompimiento, puedo colocar un sell limit en el order block. Coloco mi sell limit y así sin necesidad de esperar todo el tiempo, ya se queda activada la orden pendiente con los respectivos parámetros. Miren, el stop loss al alto del order block son 4 pips, es un stop loss bastante pequeño, bastante bueno. Podríamos incluso extenderlo un poquito más arriba, no es tan descabellado, son 8 pips hasta este alto. Porque también en caso, y puede suceder, ¿no? En caso de que el precio no hubiera respetado este order block, el más cercano, arriba es todo miren, toda esta velita. Y aquí es interesante cómo en el order block anterior, el fair value de la entrada, y en este caso cuando detectamos el origen de todo el movimiento bajista, aquí no hace confluencia con el fair value, sino con la base del order block, con nuestro optimal. Y una muy buena entrada en venta, perdón. ¿Hacia dónde proyectar el nivel de take profit? La base del movimiento era un 1 a 3 buenísimo, pero con FIBO, aquí me faltó igual mostrarles qué nivel de retroceso hubiera tenido si lo tomábamos desde el punto más alto. Miren, llega al 79%. Si lo tomábamos desde el order block, llegó al 89%. Y desde el punto más alto de ese movimiento bajista, que también es válido, son dos puntos válidos muy buenos porque no están tan distantes. Y realmente todo el movimiento bajista se originó real desde ese alto, ¿estamos de acuerdo? Está este alto, pequeño impulso, retroceso que genera ese order block y viene un impulso fuerte bajista. Este retroceso fue al 79%, pero partiendo desde todo el movimiento original, llegó al 79%. Entonces, una muy buena confluencia. Ahora vemos los niveles de FIBO. Miren, nuestros niveles de FIBO, las expansivas, los niveles de expansiva, aparte de que nos sirven como expansivas, también son mis puntos de take profit, porque tanto el 27% como 41%, como 6.18%,
son niveles importantes. El más seguro, con el que más no le van a fallar es el 27%. Si se quieren un nivel así seguro, sin tener que esperar tanto, el 27. Probablemente hay órdenes que se vaya a ir hasta acá y caiga casi el doble y dirán, híjole, no hubiera cerrado o no hubiera aquí puesto mi take profit. Pero no manchen, ya aquí cerraron un trade, o sea, aquí ya ganaron un trade. Y eso es lo importante. Los trades que ganamos son los que se cierran, porque podemos tener operaciones ahí corriendo y de repente a veces tenemos uno, dos o tres trades que están así en azules y van ganando cierta cantidad, pero a veces se nos pueden regresar o se nos pueden ir al stop loss, cerrar el break-even. Entonces, el trade no es, o sea, la ganancia no es nuestra hasta que el trade se cierra. Y el saber cerrar, a veces es algo que nos pasa, ¿saben? Nosotros como traders sabemos entrar, pero a veces no sabemos salir, no sabemos cerrar porque colocamos nuestro take profit y como queremos más y más y más y a veces vemos, híjole, es que aquí hay un soporte más abajo que el precio pueda llegar y sí, probablemente sí llegue, pero si no te acostumbras a saber cerrar y a saber ganar, se te pueden ir muchas, se podrían ir muy buenas oportunidades porque hay muy buenas oportunidades en el mercado. Y bueno, aquí el ejemplo, ¿no? De cómo el mercado llegó al 27, ahí ya después hubo un pequeño rebote. Pero ese es el primer trade que dio al menos la sesión de Londres de este día. ¿Va? Quería darles esa pequeña explicación. Ahora vámonos. mm, vámonos. De acuerdo a lo que está haciendo actualmente el precio, ¿qué puede suceder? Ya vimos que se rompió el último low of the week, derivado de ese rompimiento de Londres. Ajá. Ahora, como no tenemos ningún soporte o ningún bajo de referencia a nuestra izquierda y ni aunque contraigamos nuestra gráfica, no hay mucha información a la izquierda, vamos a tener que subir de temporalidad. Vámonos directo a gráfico diario para ver qué cuál es la zona de reacción más cercana a ese rompimiento. Ajá. Entonces, nuestro último bajo diario que se rompió fue este de aquí. Este fue nuestro último soporte diario que se rompió. Y el más cercano al precio, el más cercano a la izquierda, ok. De hecho, ¿ven este pequeño gap, este pequeño espacio que hay? Me imagino que fue una apertura del día, ¿qué día es este? ¿Viernes? Sí, justamente de viernes. Mira, aquí hay un gap de apertura, es un vacío, que es justo en donde está el mercado. Yo había marcado, bueno, antes de borrar la gráfica, no sé si observaron que el precio andaba rebotando en un área de posible cambio de dirección. Ese es mi primer punto de interés, este gap, porque además, miren, como mecha, esta vela alcista inició desde esta mecha. Antes de marcar la zona, para que entiendan por qué estoy tomando ese bajo y no tal vez hasta acá, que será nuestro siguiente, ¿eh? Ojo, si el mercado no respeta y sigue cayendo con fuerza, no hay un cambio de dirección ahí, muy probablemente entonces es porque va a ir a buscar el siguiente punto más bajo y todavía tendría de caída otros casi 200 pips. Es muy, muy, muy bueno. Además, ojo, interesante, el precio en gráfico diario está bajista, ¿eh? O sea, la tendencia macro del GBP/USD es bajista. Y además de ver que ya se rompió este último low of the week, es muy probable que siga bajista hasta que el precio no nos muestre lo contrario. Entonces, tenemos que tener en cuenta las zonas de interés en las cuales pueda dar precisamente ese cambio, porque hay de dos, o se respetan o se rompen. Si se respetan, compramos y si se rompen, buscamos ventas. Por eso es importante buscar las más importantes. Entonces, les decía que después de ese pequeño gap, voy a tomar la mecha, que sería nuestro punto más bajo de esta zona de interés, y el precio de apertura, que es más o menos donde se dio ese gap. Y hay una confluencia, miren, entre la apertura, el precio de apertura de esta vela alcista y esta resistencia. Ajá.
y este bajo, hay una zona interesante ahí que se genera, en el cual el precio puede dar un cambio de dirección. Por eso la marca ahí. Entonces, ya teniendo ese nivel en cuenta, también en medio tenemos estas son las velitas de retroceso que les decía que son muy, se respetan un buen. Estas mechitas en gráfico diario se ven como mechas. Son dos mechas casi del mismo tamaño, pero quiero que observen lo siguiente. Si bajamos de temporalidad, vámonos a ver qué hay ahí, y ahí hay una velita de retroceso. Miren, aquí ya se ve como una vela de indecisión. Vámonos a 2 horas. Son prácticamente, bueno, son dos velitas ahí, pero son dos velitas de retroceso. Y miren, justo los niveles que marcamos, los dos niveles de resistencia que marcamos, hay algo también interesante. Vean cómo desde este punto bajo, que fue donde se generó el cambio de dirección o todo este movimiento alcista, hay un patrón de velas envolventes. La envolvente es cuando prácticamente la siguiente cubre a la anterior. Vemos cómo desde ahí se hace la envolvente. Hay un pequeño retroceso ahí. Luego se genera un siguiente impulso. Ese impulso da ese retroceso que es el que marcamos con la zona amarilla. Y de ahí viene, o desde ahí, a partir de ahí, si se dan cuenta, partió todo ese impulso alcista que ya no hubo retroceso a esta zona. Se quedó libre ahí. O sea, ese bloque de órdenes pequeños se quedó ahí. Y a partir de ahí el mercado comenzó a subir. Por eso esas, o al menos estas tres zonas, van a ser nuestras zonas de interés. Tanto de posible cambio de dirección como de take profit en caso de que nos montemos o sigamos en ventas. Denme un segundito, quiero marcar. La primera zona la voy a marcar no con. Vamos a ponerle una herramienta de order block para identificar que es el más cercano al precio. Vemos cómo está rebotando, incluso el precio ahí ya rebotó, ya hubo un pequeño rebote, es una señal, ya hubo un rebote en esta primera línea. Entonces vámonos a una hora. Ahora sí, ya teniendo nuestras zonas de reacción en compra, ¿por qué marcamos las zonas de reacción en compra? Porque se rompió el low of the week, ¿ok? Si por el contrario nuestra semana hubiera iniciado después de la apertura del domingo, si la semana hubiera iniciado con un impulso alcista, marcándonos o rompiendo, generando altos más altos, la indicación de compra hubiera surgido desde ahí. Y entonces, ya sin necesidad de marcar puntos más bajos, probablemente podíamos haber buscado opciones en compra. Pero como se rompió el último low of the week, es por eso que vamos a estar atentos a zonas de reacción de soportes más bajos a este low, al low que se rompió. ¿Ok? Entonces, ya el GBP-USD está en una zona interesante que es toda esta de aquí, y está bastante grande este rango. Estamos hablando de un rango de 30 pips más o menos. Entonces, por ser día lunes, voy a esperar, obviamente, tenemos que ver qué sucede en la sesión de Londres de hoy prácticamente, o sea, más bien la de martes, ¿no? Ya sería más bien día martes, sesión de Londres de día martes, para ver qué es lo que sucede. Entonces, lo que vamos a buscar dentro de esta zona es una expansiva sería interesante, y la expansiva se daría, sí, bueno, todavía le falta bastantes horas para la sesión de Londres, entonces no es como que de aquí ya se vaya directo. Si fuera expansiva, tendría que irse con un impulso bastante fuerte y dar el cambio de dirección. Pero como todavía le faltan bastantes horas de aquí a la sesión de Londres, entonces hay que esperar a ver después del rango de Asia hacia dónde se genera el rompimiento. Porque si nuestro rompimiento en Asia, ajá, es rompiendo tanto bajos anteriores como algunos de estos bajos, entonces ahí lo interesante sería seguir buscando ventas y movernos a nuestra siguiente zona. Tenemos ahí la zona amarilla e incluso algunos niveles aquí más abajo, pero ya son bastantes pips. Por lo menos esta sería la primera más cercana a este rompimiento. Y ya saben, si por el caso contrario
el precio después del rango de Asia de hoy, en la sesión de Londres, después de ese rango, llegar a darnos dirección alcista, entonces ahí nada más tendríamos que estar atentos al respectivo retroceso y montarnos en la compra. Todo va a estar determinado. Podemos marcar nosotros nuestra proyección semanal y aquí tenemos bastantes puntos interesantes de compra y los altos que se fueron generando en la semana anterior. En las sesiones de Londres podrían ser nuestros puntos objetivos de, de take profit dentro de esas compras. Tenemos que marcar desde nuestro último alto, high of the week, este alto de Londres, lo tenemos por ahí, es un alto de Nueva York. Alto de Nueva York, alto de Nueva York, alto de Nueva York. Tenemos estos 4 altos que se generaron durante la semana. Ajá, derivados de cada una de las sesiones, tanto en Londres como en Nueva York. Entonces, si se llegara a dar un cambio de dirección, estos son puntos objetivos. Y obviamente si se rellena, habíamos ya hablado de este imbalance que se generó desde el inicio de la semana, que este sería el más interesante a cubrir una vez que el precio rellene todo ese vacío. Y si es que nos da confirmaciones en compra de cambio de dirección, va a ser bastante interesante que en la semana pueda llegar a cubrir, por lo menos, estamos hablando de un movimiento de arriba de 100 pips, 150, muy buen movimiento. Entonces, ¿cuál sería la proyección semanal? Ya después de que vimos todo esto y analizamos todo esto, la proyección de la semana. Prácticamente tenemos, siempre va a haber dos opciones, ¿no? O es compra o es venta. Es muy chistoso, pero pues esas son las únicas opciones que tenemos. Bueno, más bien, no, puede ser compra o venta, o más bien también podemos no operar. El no operar también es una decisión. En el caso, por ejemplo, de días lunes o martes, que no hay tanto volumen de operaciones, pues una decisión. El no operar también es una decisión importantísima, porque si sabemos que no hay volumen y no hay tanta, tan movimientos tan fuertes en el precio, pues no vamos a encontrar. El mercado va a estar ahí consolidando y nuestras órdenes puede que estén pues entre ganancia, pérdida, y no haya movimientos tan fuertes. Entonces, si nos esperamos, por ejemplo, para martes o miércoles, que de Londres de martes o miércoles, que son los que marcan prácticamente la dirección de la semana o los altos de la semana, pues vamos a encontrar mejores entradas. Así que, en caso de ser así, de darnos una indicación de compra, un punto objetivo sería este primero de aquí. Este no, porque lo toma, al ser el más reciente, se puede tomar como liquidez, ¿saben? Y entonces el de arriba, como take profit y como punto de reacción, porque acuérdense que estas reacciones, a pesar de que son pequeñas, aquí puede rebotar y darnos una posible continuación. Aquí puede el mercado también hacer un cambio de dirección en esta ineficiencia. Mm, mm, mm. Esto sería más o menos lo que esperaría para esta semana. O sea, se generó este rango entre este alto y bajo de la semana. Hubo un rompimiento, sí, pero todavía podremos, si nos da buena confirmación de cambio de dirección, una muy buena entrada en compra y si no, ya saben, seguir montándonos. ¿Cómo entraríamos en venta en caso de que se dé una venta? Justamente como la que explicamos ahorita al inicio, como esta de aquí. Fue muy sencillo. Se rompe un alto, se rompe el último alto. A veces, y eso me llegó a pasar bastante, como ya estaba en puntos de cambio de dirección, quería aferrarme a encontrar a fuerzas la compra. Ya viene la compra, ya viene la compra. Aquí ya lo quería ver como expansiva. Y eso es un error que cometí durante mucho tiempo. Cuando yo veía esto, yo casi todo lo quería ver ya como expansiva, ¿no? Decía, no, ahora sí ya viene el cambio, ¿no? Porque está en un nivel de soporte importante diario, y aquí ya va a venir el cambio, ¿no? Pero, ojo, el impulso que se dio no, no, no se dio solamente porque sí. El GBP/USD viene ya desde hace bastante, más bien toda la semana inició, a partir del miércoles que se dio el cambio de dirección, el reversal de Nueva York del miércoles dio una tendencia bajista bastante fuerte y el GBP/USD sigue bajista. Al ver este impulso
y que además se dio en la sesión de Londres, o sea, al ver volumen en Londres, si hubiera sido volumen de Tokio, probablemente sí lo hubiera tomado como posible manipulación. Porque si se hubiera dado en Tokio, probablemente en Londres me hubiera dado un reversal y lo hubiera cambiado de dirección. Ahí probablemente sí. Por eso la importancia de saber en dónde se están dando los impulsos, los traslapes o las kill zones, por eso nos interesan. Porque si se hubiera dado en Asia, lo hubiéramos podido tomar como posible manipulación y en Londres un reversal. Pero al entrar el volumen en Londres, quiere decir que el volumen de Londres fue bajista. Por eso el mercado aquí, después de ese movimiento impulsivo, hizo su retroceso y luego otro movimiento impulsivo bajista. Entonces, si llegáramos a encontrar más movimientos bajistas como este, en el caso de la siguiente sesión de Londres, ¿no? La sesión de Londres de hoy, si vemos que en la sesión de Londres hay un impulso, o hay una entrada de liquidez fuerte de inyección en bajista, entonces vamos a tener que seguir moviéndonos hacia esa dirección, ¿ok? A menos que eh, la, ese rompimiento sea manipulación. ¿Cómo sabemos si un rompimiento es manipulación? Es muy sencillo. En lugar de haber hecho este retroceso hasta acá y rebotar, para saber qué es manipulación, una vez que el precio rompe, se vuelve a meter al rango. ¿A qué me refiero con eso? Miren, este rompimiento hubiera sido manipulación si el mercado hubiera hecho así tal cual, ¿eh? Así como rompió, se hubiera regresado casi con la misma fuerza a este rango y entonces nos hubiera generado un alto más alto que el anterior. Y entonces ese sí hubiera sido un movimiento de manipulación de Londres, no como este que fue retroceso. Ajá, si el mercado, en lugar de hacer ese retroceso, nos hubiera directamente, casi o sea, con la misma fuerza, así como rompe, se regresa al rango y además nos hace un alto más alto que el anterior, entonces es un movimiento de manipulación y aquí hubiera sido una muy buena compra. Pero no sucedió así. El rompimiento impulsivo realmente marcó dirección bajista y su respectiva continuación. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí respecto a lo que voy a ver o esperar con el GBP USD. Prácticamente toda esta es mi zona de interés de la semana. eh, y quiero, bueno, vamos a aprovechar que ahora son 10:57. Todavía iniciamos nosotros a las 10:10. Todavía tenemos como 15 minutos, 15 minutitos para darle a... Me voy a ir, estoy regresando a operar el oro, voy a regresar a operar el oro, que es un par que, híjole, complicado para muchos al principio porque pues es volátil, o sea, tiene movimientos muy fuertes, pero, pero buenísimos. El oro es, híjole, el oro es una chulada. Quiero explicarles, en este caso voy a explicarles directamente todo lo que analicé, ya para no borrar todo. Y miren, vamos a... Ah, caray, tengo bastantes trazos por ahí en el oro. Y estuve haciendo backtesting este fin de semana y me pareció muy, muy interesante. ¿Por qué? Vamos a quitar esto. Ok. Este gap del oro está criminal, ¿eh? En cualquier momento va a rellenar este gap, el oro. Y vean, toda esta zona de aquí se va a poner bastante interesante. Hay velas de muy alto volumen que generan desequilibrios que en algún momento tienen que ser cubiertas. Estas velitas de retroceso también son muy, muy interesantes porque ahí el precio rebota muy fuerte. Ahorita les voy a dar un ejemplo cómo el oro justo respeta estas velitas. Vámonos a 4 horas. Voy a borrar algunas cositas porque sí está muy, muy rayado el gráfico. Vamos a quitar esto de aquí. Mm, mm, mm.
Ok, listo. El oro, tomé estos dos altos como referencia. De hecho, me pareció bastante interesante cómo en esta última caída, vean el reversal que se dio. Esta expansiva no hubiera llegado a nuestros niveles, prácticamente se voló los niveles de expansiva, el 1.618 y todos esos, me imagino que se los voló. Miren, aquí se fue todavía más arriba del 1.618 y aquí pueden hacer confluencia. Por eso les decía la importancia de ver, o sea, sí los niveles de FIBO son importantes, pero también saber qué hay en el pasado de la gráfica para hacer esa confluencia entre FIBO y order blocks o zonas de reacción importantes, nos va a servir mucho. Porque miren, a pesar de que se rompió por completo el nivel de las expansivas, pero si notamos en el pasado de la gráfica, de hecho toda esta vela estuvo interesante. Vean cómo toda la mecha que generó esto fue una manipulación. Esto es a lo que me refiero con justamente aquí hay un ejemplo de manipulación de un alto. ¿Por qué? Porque miren, tenemos resistencia, resistencia, resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que observen cómo esta mechita, ven cómo el precio hace esto. Se va a romper ese alto aparentemente, pero luego se regresa. Y importante, al regresarse, genera un bajo más bajo que el anterior. Este es un movimiento o un alto manipulado. Ajá. Porque después de volver, regresa al rango, o sea, rompe, pero regresa al rango, genera un bajo más bajo que el anterior. Aquí tenemos este último bajo, bajo más bajo que el anterior. Luego viene su retroceso. Aquí el mercado retrocede y ahora sí, pum, se va para abajo. Pero ese bloque de órdenes, o ahí partió un dato interesante. Toda esa mecha sí la tomaríamos como bloque de órdenes porque estuvo bastante, pues ahí fue donde se derivó el cambio, la caída. Y ahí justamente fue donde llegó el precio, se estiró hasta toda esa zona y dio, híjole, esta caída estuvo, es que el oro, ese es el detalle, bueno, por eso el oro se lo recomiendo operar ya con experiencia. Ven esta caída de 300 pips y casi más bien sin retroceso, apenas un pequeño retroceso aquí, pero se fue directo desde esa zona hasta el -1 de FIBO, 300 pips. Uf. Y bueno, este punto me generó un desequilibrio en el precio, interesante. Aquí está el desequilibrio que se genera y entonces tenemos muchísimas opciones. Que el precio llegue aquí sería una zona interesante de venta en caso de que se respete, ya sea con expansiva o con RP, pero una zona interesante para vender. Ahorita el precio está cayendo con fuerza y si se rompiera este último bajo, la zona más cercana que tenemos al posible rompimiento de ese bajo es esta velita. Miren esta velita en medio de en medio de todo este movimiento alcista, quiero que vean esta velita. Chiquitita, pero estas velitas de retroceso son bloques de órdenes muy fuertes. Cuando el precio llega y si quieren, si quieren no operen el oro, pero si quieren denle seguimiento a esto, ahí ustedes en su gráfica marquen estas velitas y aquí va a suceder algo súper interesante. Si el precio sigue rompiendo con fuerza, aquí ojo, todo va a depender de qué se rompa el primero. Si realmente se rompe este mínimo, entonces este lo va a tomar como reversal y va a ser interesante que todo ese reversal llegue a cubrir el imbalance anterior, pasando por estos altos que se convertirían en futura liquidez, ya después de ser respetados pueden convertir en liquidez para ser rota. Ahora, ojo, por el contrario, si entonces el precio, que no creo porque bueno, todo puede pasar, pero si en este soporte el precio rebotara y entonces se regresara y se fuera directo para acá y desde acá da la caída, entonces se convierte ahora en nuestro punto objetivo de take profit, sí en una posible zona de reversión, o sea, sí es posible que el precio haga aquí un reversal, pero como ya fue primero a testear esta zona y va con caída fuerte, entonces probablemente se lo pueda llegar a volar, probablemente.
no deja de ser una zona interesante. Aquí la vamos a dejar marcada porque quiero que vean lo que, o al menos ahí por ahí del miércoles, les estaré mandando por ahí un videito del seguimiento semanal. Y ya el viernes, pues igual en el backtesting veremos qué sucedió. Va a ser muy interesante esta semana para los pares, porque generaron caídas con desequilibrios interesantes a ser cubiertos. Es lo padre de los desequilibrios, que el mercado tiene, o sea, los va a cubrir sí o sí, por ley de oferta y demanda y por este equilibrio que debe haber en el mercado. Ahora sí que un desequilibrio se debe equilibrar. Entonces, si se cubren todos estos desequilibrios que hubo, estamos hablando de una buena cantidad de pips. O sea, la distancia que hay entre este punto a este desequilibrio son 300 pips, al menos en el oro. Ujú. El oro está ahí interesante, todo ese rango. Igual, miren, vean el patrón de velas envolvente. Normalmente sucede al inicio de un cambio de dirección de tendencia, es un indicio igual importante. Vean, cuando ven este tipo de velas de cambios, porque probablemente ya se viene a cubrir o ya viene el cambio de dirección. Entonces, también en el futuro, esta zona de soporte es una zona de reacción. Al ser un soporte, no deja de ser una zona de reacción. Entonces, como buena zona de reacción, también va a ser una zona que vamos ahí a tener en cuenta para. Me va a gustar más si primero se rompe este bajo. O sea, esta zona se va a volver más fuerte si primero se rompe este bajo. Porque al romperse este bajo, como viene con fuerza, 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 tiene que haber un reversal. Y normalmente después de que se rompe un bajo, como estos importantes, es porque va a venir un reversal. Entonces, sería bastante interesante. Me gustaría ver que primero en Londres rompiera estos niveles y entonces buscar compras por aquí. Sería muy, muy, muy interesante. A cubrir por lo menos a este imbalance. Así que ahí se los dejo también. Ahorita voy a arreglar los análisis. Bueno, digo, ahorita estamos viendo la sesión, pero voy a darles una buena arregladita a los análisis y les voy a tomar captura para compartírselos ahí en el Telegram y que puedan tener ustedes pues la proyección de la semana y ahí como lo tengan más a la mano. ¿Va? Mm, algo que me está pareciendo interesante con el GBP-USD, también ya para como pequeño dato, así como vieron, así como acaban de ver que en el oro, antes de toda la subida, ¿dónde está? Antes de toda esta subida que dio, hubo unas velas envolventes, si se dieron cuenta. Estas de aquí. Hay unas pequeñas velas envolventes, pequeño zona de retroceso y luego ¡fum! Se fue hasta arriba. Dice, ¿cuál es el link de Telegram? Yo no he podido accesar. Ah, caray, ¿no estás en el Telegram, Janet? Híjole, justo no sé qué ha pasado con el Telegram. Ya lo cambié como 3 veces. Algunos de los que. Se me hizo raro porque la mayoría de los que entraron primero sí les sirvió el link, pero a algunos no les está sirviendo. Entonces no entiendo por qué ha sucedido. Si quieres, escríbeme en el personal y te agrego directamente, pero qué raro. Según yo ya he cambiado 2 veces el link de Telegram y según yo está activo, pero sí me habían comentado también que les aparece como un error. Entonces, voy a ver ahí qué sucedió. Qué bueno que me recuerdas, Janet, igual para poderte agregar. Y entonces, este patrón de velas envolventes que hubo en el oro, vean cómo el GBP-USD también, y además, ojo, después de venir de una tendencia bajista el oro, no viene bajista, 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 y quiero que vean algo, esto es interesante. Antes de un cambio de dirección, también el mercado se comporta correctivo. ¿A qué me refiero? Miren, vean todo este rango como correctivo. A correctivo me refiero a que está como medio consolidado, ¿saben? Te mando un mensaje por Insta. Sí, por favor, ahí me mandas mensajito y te agrego, ¿vale? Entonces vean cómo el mercado viene como que corrige, corrige, corrige y de repente, ¡pum!, ya se da el cambio. Y en el GBP-USD tenemos algo similar. Ha venido en tendencia bajista, claro, pero ya la última fase bajista del GBP-USD sí ya se ha visto un poquito más consolidadona, ¿saben? Como que lento, 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 un poquito lento. Entonces aquí puede venir algo interesante, derivado de estas velas. Además, se me hace interesante que estas velas se están formando o se formaron en la base de lo que ya habíamos marcado en el pasado. ¿Se acuerdan que esta es la base Nos fuimos a gráfico diario y marcamos por ahí algunas líneas interesantes y la primera de ellas, la primera zona que marcamos fue esta. Entonces, el GBP-USD se está moviendo en la base. Aquí en la base ya está empezando a rebotar, por eso se me hace interesante que aquí se dé el cambio de dirección. Y entonces, si en Londres, si esto se da así, si el mercado ahora sí que en lo que
resta del día. Ya está casi por cerrar Nueva York en algunas horitas. Luego va a venir Asia, el rango de Asia. Entonces se va a tornar interesante porque si en Asia, digamos que Asia se da aquí el rango de Asia, ¿no? Supongamos. Entonces, al venir de este patrón de velas, vamos a ver si hay divergencia también. Mm, Hay divergencia en los últimos mínimos. O sea, si tomamos 1, 2, 3, 4, los últimos 5 lows, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos aquí 1, 2, y todos estos lows de la divergencia del RSI sí están en divergencia. Entonces viene un cambio en o sea, realmente sí el GBP/USD se está perfilando para un cambio. Va a estar interesante este cambio. Hay ya un síntoma de cambio. No sé si les he explicado creo que no hemos, en el curso seguramente, o sea, ahí está la explicación de la divergencia, pero como tal en clase no hemos tocado tanto el tema. Se las explico rapidito, son 11, miren, 11:11, justo las 11:11. Este, Les voy a explicar rapidito, sí, sí nos da tiempo. La divergencia prácticamente, ustedes con el indicador RSI no tienen que configurarlo, solamente agregan el RSI, el que viene por defecto es el de 14 periodos, o sea, sin que lo configuren. Bueno, yo nada más le cambié el color, pero realmente no le tienen que modificar nada. Así como viene el RSI, ¿qué es una divergencia? Cuando nosotros tenemos, vámonos aquí a los dibujitos rápidamente. Vamos a marcar una zona de resistencia y una zona de soporte. Ajá. Entonces, cuando el mercado viene, y esto sucede, por ejemplo, en las expansivas sobre todo son interesantes porque cuando el mercado se perfila para la expansiva, es un cambio de dirección. Ajá. Cuando nosotros unimos los últimos dos altos del precio, si bien en tendencia bajista, unimos los últimos dos altos, en la divergencia, el RSI lo que muestra significa Relative Strength Index, sí se dice Relative Strength Index, es el índice de fuerza relativa. Nos está marcando precisamente la fuerza que hay entre compradores y vendedores. Entonces, el RSI lo que nos indica, hay dos niveles del RSI, el del 30 y el del 70%. Cuando el mercado está en el 70%, quiere decir que está sobrevendido. Al estar sobrevendido o ya estar al tope de ventas, quiere decir que viene un cambio inminente, ¿no? Por el contrario, si está en el 30%, quiere decir que está sobrecomprado y al estar sobrecomprado, en algún momento va este, igual más bien al revés, está abajo en el 30%, está sobrevendido y por arriba está sobrecomprado, entonces viene un cambio inminente. ¿Qué es lo que nos interesa del RSI? Cuando nosotros vemos los últimos saltos del precio, en el RSI normalmente se muestran casi igual. El RSI pareciera que hace lo mismo que la gráfica, se mueve muy similar a la gráfica. Lo interesante y lo curioso es que cuando nosotros vemos esto, en el RSI se ve de la siguiente forma. Voy a marcar aquí como si fuera mi RSI. Entonces, en el RSI lo que vamos a encontrar es esto. Dentro de esos mismos altos se van a ver de esta forma. Cuando aquí los podemos unir alcistas, en el RSI se unen del lado. De hecho, por eso se llama divergencia. La divergencia es que son movimientos opuestos. Vamos a tener, se ve de esta forma y en el RSI se ve de esta forma, o bien en las compras, que es justamente lo que estamos viendo ahorita. El mercado está formando bajos más bajos, va haciendo posible cambio y en el RSI lo que vamos a observar es que esos mismos bajos, en lugar de que se unan hacia abajo, se van a unir hacia arriba. En el RSI se ven así. Estos mismos bajos, si nosotros los unimos, en la gráfica se unen hacia abajo y en el RSI se unen hacia arriba. Entonces ahí también hay una divergencia. Ajá.
así y así. Acuérdense, esa es prácticamente la divergencia. Cuando los bajos o altos se unen hacia la gráfica a una dirección y en el RSI se muestran hacia la otra dirección. Y aquí está el ejemplo. Miren, los últimos bajos que tenemos como referencia, partiendo desde aquí, porque son los últimos de la tendencia bajista, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, en la gráfica no tienen que exactamente, porque aquí me dirán, oye, pero es que no se unen, no son simétricos, a veces no son simétricos, a veces sí, que es cuando se generan, por ejemplo, las cuñas y son poderosísimas, ya luego veremos patrones chartistas como esos, pero no necesariamente tienen que unirse tan milimétricamente, solamente basta con que observemos por lo menos el primero y el último. Mientras el primero y el último todavía tengan divergencia, es porque está válida. ¿A qué me refiero? Miren, vámonos a ver, a detectar en el RSI, y voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean más, más claro. Vemos, ojo, también los bajos que en cuestión tienen que estar sobre la línea del 30% y vemos cómo justamente está en la zona de sobreventa. Entonces, este low de aquí es este low. Pum. Y el último es este con este. Entonces se dan cuenta cómo si unimos desde el primero y pasamos incluso por este en medio, que a pesar que, y eso es lo curioso, que a pesar que este low del medio está más arriba y luego viene este, si nosotros uniéramos de este al segundo, pues si se unen casi horizontal y nos perdemos de este, pero si unimos, vamos uniendo los últimos, vemos cómo sí se está generando se está respetando la divergencia. De hecho, aquí sí se unen estos tres bajos, este con este con este, entonces la divergencia es válida. Esto nos indica, no es que tengamos que comprar o comprar luego, nos indica que viene un cambio inminente. Recuerden que inminente es próximo a suceder. Entonces, viene un cambio inminente en el precio, es una indicación, nos sirve, la divergencia es fuerte. Cuando hay divergencias es porque vienen, los cambios que se avecinan son fuertes, se tornan interesantes. Entonces, por eso, complementando a lo que ya habíamos visto, que está en una zona de bajo interesante, tenemos este patrón de velas envolvente que se está empezando a formar ahí. Falta nada más que esperemos entonces nuestro respectivo rango de Asia y ver hacia dónde se genera la dirección de Londres, hacia dónde nos marca el rompimiento y pues ya una vez teniendo el rompimiento vamos a saber cómo ir programando nuestras posibles órdenes, ya sea en compra o venta, si es el caso, dependiendo lo que nos indique Londres. Y pues bueno, creo que ahora sí podemos terminar aquí la sesión. Todo esto que explicamos el día de hoy fue para la proyección de la semana. Un dato también importante que quiero que hagan. La semana pasada dibujé varias líneas en los altos, por ejemplo, varios posibles escenarios, ¿no? Si en este alto nos hiciera una expansiva o cosas así. Sí es importante tenerlos en cuenta, pero no quiere decir que durante toda la semana tengamos que esperar específicamente a que el precio nos llegue hasta acá o acuérdense que tenemos que ir evolucionando nuestra gráfica todos los días. En cada sesión de Londres, en que después de cada rango de Asia, después de cada sesión de Londres, tenemos que ir actualizando nuestra gráfica. Si, por ejemplo, vamos a suponer que el GBP/USD en Londres nos hiciera un super rompimiento hasta acá y de repente se va, prácticamente todo esto queda inválido y entonces me tengo que ir moviendo en mis últimos altos y bajos que se fueron generando como referencia. Ajá, tienen que aprender a ir actualizando su gráfica y no quedarse solo con estos trazos que hicimos, que son muy poderosos y a veces se respetan y sí se cumplen casi exacto, pero tienen que ustedes mismos ir dándole seguimiento a su propio análisis y ir evolucionando sus, este, sus proyecciones, ¿va? Porque también puede ser un error que no, esto no se tiene que cumplir a fuerzas, ¿eh? O sea, y ese es el error al que me refiero. A veces, como esperamos que exactamente se cumpla este patrón que dibujamos y que realmente vaya a cubrir, el imbalance se va a cubrir, sí. ¿Cuándo? El precio, solamente el precio nos lo va a decir. O sea, no podemos decir que, porque miren cuánto tiempo ha pasado para que se cubra este imbalance. Si nos vamos a ver un ejemplo así rapidito de algún imbalance cerca que tengamos por ahí, miren este. Aquí hay un ejemplo rapidito de este imbalance. Chéquense. Aquí hay un break of structure de este bajo. Se genera un movimiento bastante fuerte bajista. Y la última vela de donde partió ese movimiento, miren, si la proyecto, aquí está. Chéquense esta entradota que se dio. Se genera un imbalance y vean cómo el precio, todo el tiempo que tardó hasta rellenar ese imbalance.
sí se dieron cuenta, fíjense, pasó, vamos a incluso a medirlo. Desde que se generó el desequilibrio hasta que se cubrió todo ese imbalance, pasaron 7 días, toda una semana. Obviamente, durante toda esa semana, claro que aquí hay toda una, hay entradas en hay respectivas entradas en compra. O sea, no, cuando se queden esperando que el precio rellene o cubra una ineficiencia o un imbalance, tampoco es como que, podemos esperarnos 7 días hasta que cubra el imbalance. No. Mientras se cubre, podemos aprovechar las compras, podemos aprovechar las entradas. Rellena, se cubre ese imbalance 7 días después y luego ahora sí, miren, pum, caidota que se aventó. Vean esta velita de retroceso para que vayan viendo por qué son importantes las velitas de retroceso y no todas, ¿eh? También hay que saber en qué escenario se dan. Miren cómo después de que se cubre el order block anterior, rebota el precio. Aquí hay un rompimiento casi mínimo de estos lows, casi mínimo, pero vean esta velita de retroceso. Toda esa velita, ahí el precio llega, pum, 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 fair value y vámonos, otro impulso. Se va a cubrir todo el bajo anterior, todo este fue un tradezote, muy bueno. Dos prácticamente, desde donde se cubrió el imbalance hasta acá son, fíjense, 194 pips, qué bonito trade. ¿Esto cuándo se dio? El 30 de agosto, al inicio del mes. La verdad es que el precio es una chulada, es una maravilla cómo se va. Ya una vez que, obviamente, esto requiere mucha práctica, ¿eh? Tienen que practicar, mucha práctica, no se desesperen, tengan muchísima paciencia. Esto no es de la, yo sé que ahorita tal vez en la clase se ve muy claro, ¿no? Y ven las sesiones y todo se ve bastante claro. Ya cuando ustedes están en la gráfica solitos es cuando empiezan los problemas y dicen, híjoles, ¿de dónde empiezo, no? Veo puro subidas y bajadas, entonces, pero todo esto es pura práctica. Yo no dejo de practicar, llevo de los casi 7, ya 6 años de haciendo trading, casi 7 en enero, ya va para 7 años, pero no dejo de practicar, ¿eh? Y de verdad es que no se deja de mejorar. No sé, los que me han seguido desde hace bastante tiempo, han visto cómo ha evolucionado la estrategia y la verdad es que no se deja de mejorar en nada, en todo lo que sea que haga siempre se puede mejorar, siempre. En el momento en que dejas de crecer en algo es cuando comienzas a morir. Pero si tú mientras te mantienes creciendo, no hay límite. Para el crecimiento no hay límite, porque siempre puede ser mejor, siempre se puede ser mejor en todo, en lo que sea que hagas, siempre se puede ser mejor. Así que si tú no dejas de practicar, es inevitable que mejores. Si tú no dejas de practicar, si tú eres constante, si tienes paciencia, si eres disciplinado, si la haces todos los días te dedicas por mejorar 1%, no tienes ni siquiera que hacer grandes cambios en un solo día. Y eso es a veces el proceso o lo que hace que la gente tire la toalla, porque el proceso es lento. Cualquier proceso de transformación de tu cuerpo, un proceso de una carrera, por ejemplo, no te vas a graduar de médico en 2, 3 clases, o sea, es todo, y no solamente terminas la carrera, por ejemplo, de medicina, los médicos es una de las carreras o de las únicas, no sé si de las únicas, pero creo que sí de las que nunca se dejan de preparar. O sea, tú terminas los que estudiaron medicina, terminan la carrera de medicina y siguen estudiando y nunca dejan de estudiar. O sea, un médico nunca deja de estudiar porque siempre se tiene que estar actualizando y actualizando y siempre está leyendo y siempre está en constante aprendizaje. Y es algo muy similar aquí, o sea, y en todo lo que sea que lo apliquen. Si ustedes no dejan de aprender, si no dejan de crecer, puf, o sea, todos los días siempre hay una oportunidad para mejorar. Incluso si se agarran, si ustedes hay un ejercicio en donde marcaron el inicio de esta semana, por ejemplo, se ponen a analizar todo lo que vean sus ojos y después de que analizaron todo lo que vieron sus ojos, lo borran y empiezan otra vez. Borro todo lo que analicé y empiezo otra vez. Y vuelvo a analizar y empiezo. Es como cuando ves una película 2 o 3 veces, no sé si les ha pasado, cuando lees un libro 2, 3 veces, que en la segunda, tercera vuelta de la película, no manches, ves cosas que tal vez no le habías puesto atención en la primera, porque ya o hasta te aprendes los diálogos o hasta ya sabes qué va a suceder. Lo mismo sucede aquí en la gráfica. Siempre que veas, aunque veas la misma porción de gráfica, la misma sesión de Londres, lo mismo que sucedió,
Si lo analizas 2, 3, 5, 10 veces, siempre vas a encontrar algo bueno. Lo padre de que lo analizas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es que siempre encuentras cosas nuevas y encuentras cosas que dices, ah, esto ya lo había visto antes, ah, esto ya lo había visto en algún momento. Entonces, cuando tú te encuentras, imagínate que estás operando una sesión de Londres, practicaste tanto que en esa sesión de Londres de repente ves que el mercado está haciendo, ah, este patrón de velas ya lo había visto antes, y este patrón de velas se forma así y así, y luego el mercado, y entonces el mercado se empieza a dar como lo habías visto, y eso es eso es lo bueno de practicar, que cuando te encuentras es cuando, así que cuando esa es la suerte, ¿no? Cuando la preparación se encuentra la oportunidad. Oportunidades en el mercado hay siempre, todo el tiempo hay oportunidades en el mercado, en Londres, en Nueva York, hasta incluso en Asia, porque la verdad, a pesar de que Asia es una sesión en donde hay rango, dentro de los rangos, si ustedes como tarea se ponen a analizar este rango pequeñito de una hora, y de hecho es un rango de 33 pips, pero ustedes le hacen backtesting aquí a un minuto y se van a sorprender cómo hasta aquí también hay un chorro de entradas confirmadas. Aquí donde se ve consolidación, estoy casi seguro que en un minuto se van a ver entradas confirmadas. Y ese ejercicio es el que le digo, o sea, si lo practican y lo practican y lo practican en la misma porción de gráfica una y otra vez, se van a sorprender porque siempre van a encontrar, siempre hay algo que aprender. Eso sí, siempre hay algo que aprender. Entonces, ese es el consejo que les dejo o para cerrar la clase el día de hoy. Ahora sí terminamos tempranito, 11:26, iniciamos 10:10, prácticamente una hora y cuarto, una sesión bastante buena. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran, por ahí alguna duda, alguna comentario, sugerencia. Si no, si no es así, entonces cortamos la sesión para que pueda quedarse grabada, poderla subir, que la gente que no se conectó pueda ver la repetición. Y nos estaremos viendo en la semana ahí en el chat. Estaremos activos para ver la evolución. Ahí les escribiré si opero. Voy a estar más activo en el chat, aunque quiero hacer un canal, yo creo que voy a hacer un canal específicamente para puros análisis. O sea, vamos a tener nuestro chat de donde vamos a estar poder cada uno a escribir y preguntar y estar en interacción, pero también voy a hacer por ahí un canal en donde solamente sean análisis, para que no se pierdan entre todo el chat o lo que lleguemos a comentar. Entonces sí sería interesante hacer solo un canal de puros análisis, en donde pueda estar yo subiendo, digamos, ¿no? Le subo la proyección semanal, ¿no? Y hoy Londres o lo que hubo en Nueva York de mañana, la actualización del paro, del análisis, y irlos como que mandándoles esa actualización que les sirva a ustedes también de de ejercicio. Vean las zonas que marco, qué zonas estoy buscando, y que aprendamos, ¿no? De todos y podamos darle un buen seguimiento a cada semana a los pares para que puedan estar operando y podamos estar más activos, ¿va? Dice todo muy bien, es cuestión de hacer mucho backtesting. Gracias, Master. Así es, Janet. Ya ahora sí que la tarea de ustedes es hacerle backtesting y ojo, por más que cuando lleguen ya a ser rentables y aún así ya hayan llegado al objetivo que quieren el trading, el backtesting es el pan de cada día del trader. Eso apréndanselo. El backtesting es de por vida. Claro, si quieren dedicarse de por vida a hacer trading, de por vida van a tener que hacer backtesting, porque eso es lo que nos va en el backtesting es donde encontramos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, porque lo que estamos haciendo bien lo tenemos que seguir repitiendo y lo que estamos haciendo mal nos sirve para mejorarlo, para poder identificar en dónde estamos flaqueando y en qué tenemos que trabajar, ¿vale? Así que les deseo una excelente semana, gracias por haberse conectado por ahí, y los que vayan a ver la repetición, igual espero que aprendan mucho de cada uno de los videos y pongan en práctica todo lo aprendido para que todos los días sean cada vez mejor. Así que les mando un abrazo, desde donde sea, bueno, se los mando desde aquí a donde quiera que estén. Una excelente semana de trading y nos vemos por ahí el viernes más bien el miércoles para clase. Voy a actualizarles ahí el horario. Yo creo que vamos a analizar Londres, porque sí está un poquito, bueno, a mí sí se me va a complicar. Como ando operando más Londres, creo que es mejor va a estar interesante operar Londres de miércoles, y así en lugar de conectarnos desde las 6 de la mañana, más bien como por ahí de las 9:10 de la mañana, podríamos darle seguimiento en el chat a lo que vimos en Londres en vivo. Me parece más interesante. Yo creo que lo vamos a dejar así. ¿Les late? Londres mejor. Sí, 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 sí. Entonces así la dejamos. Actualizo por ahí los horarios en la página y
Si no, a esa hora yo creo que nadie se va a conectar, todos vamos a estar, va a estar complicado. Entonces, así le hacemos. Nos vemos en Londres del día miércoles y que tengan una excelente semanita. Chao, chao. Vámonos.